el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hay muchas cosas en la vida que hacen que el hombre se debilite en la fe y comienzan a sufrir cuando Dios ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a ver en la Escritura, en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, verso 3 y 4. Dice: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido que se enderece, y lo áspero que se allane. Voz que clama en el desierto, otra traducción. Preparen un camino a Jehová, nivelen una calzada en la estepa a nuestro Dios. Y todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido y lo áspero se enderece. Está hablando de forma natural, pero está hablando en forma también espiritual. Preparen camino, enderecen las calzadas en la soledad a nuestro Dios. La palabra desierto en la Escritura tiene muchos significados y se usa en diferentes sentidos, pero aquí representa aquellas cosas de nuestra vida que al presente no están experimentando la bendición de Dios. Puede ser la salud, puede ser la familia, puede ser la economía o el mismo ministerio o cualquier cosa, porque es en medio del desierto que aparece la voz de Dios. Esa voz profética que dice: preparad camino. Si anhelamos ver cambiado nuestro desierto personal en gloria, tenemos nosotros que hacer algo. Muchos creen que solamente Dios tiene que hacerlo todo para que cambien las cosas. Para recibir las bendiciones del Señor, siempre es el ser humano que debe hacer algo primero. Pero en las cosas del Señor, nosotros tenemos que entender que la pasividad, la ociosidad y la indiferencia espiritual no conducen a nada. Tenemos que volver a enderezar nuestro caminar, leer la Escritura, escribir los textos, principalmente las mayores, para que no se les vaya la mente o no se nos vaya la mente. Repetir textos y mil textos en cuadernos, en vez de estar buscando chismes en los hermanos o curioseando las cosas que no le importan a uno. Es la única manera de mantener la mente equilibrada, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Dios quiere cambiar los desiertos de nuestras vidas en gloria. Por eso Él dice: díganle al justo que le irá bien. Díganle, díganselo, repítanselo. Hay muchos casos registrados en la Escritura, en la Biblia, de personajes que primero actuaron y luego vieron el obrar de Dios.
Recuerden que Dios le dijo a Noé, vas a preparar un arca con estas medidas. Génesis capítulo 6, verso 14 al 18. Dios le habló a Noé, lo encontró un hombre justo en su generación, y le habló y le dijo, vas a hacerte un arca de madera de gofer. Harás en esa arca aposentos y la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Fíjese las embarcaciones cuando se pudren las tablas y les cambian tablas, lo que hacen es después de cambiarle la tabla, ponerle estopa y echarle brea para que pueda bogar sin que el agua se entre. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Noé. Calafatearás con brea por dentro y por fuera. Verso 15. Y de esta manera lo harás, 300 codos de longitud tu arca. Esos son 150 metros. Una cuadra, ¿cuántos metros tiene? Cuadra y media era el tamaño del arca. De 50 codos de anchura, de 30 codos de altura. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso, segundo piso y tercer piso. ¿Cuántos pisos tenía? 3. Era como un edificio más grande que un edificio de 3 pisos. Y aquí dijo el Señor que yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le dijo que iba a mandar un diluvio. Y entonces Noé comenzó a hacer su trabajo, que fue la construcción del arca. Porque Dios intervino, reaccionó ante la rebeldía del pueblo, de la gente, de la civilización. Él reconoció que el ser humano tiene maldad en su corazón. Y cuando el ser humano tiene maldad en su corazón, el hombre se convierte en una persona violenta. Y él no lo aprobó, lo desaprobó. Y acortó la vida del hombre, intentando poner límite a esa maldad. Pero el hombre seguía con el corazón endurecido y malvado. Y luego él se lamenta profundamente de que su creación hubiese escogido lo perverso, hubiese escogido lo torcido, tan lejos del propósito original, demostrando con la decisión de enviar el diluvio que él no aguanta el pecado. Y al mismo tiempo demuestra su misericordia, su propósito redentor, al hacerse responsable por la solución a ese pecado que estaba mirando. Porque él sabía que más adelante iba a mandar un redentor que vendría precisamente de la línea de Noé. En ese tiempo él lo encontró a Noé el único justo en esa generación. Entonces Dios nos muestra que nosotros podemos comenzar bien, pero también podemos terminar mal. Si dejamos que nuestro corazón se llene de amargura, si dejamos que nuestro corazón se llene de resentimiento, como esta generación perversa que tuvo que afrontar el diluvio por su necedad, por su rebeldía.
Más adelante, en Éxodo capítulo 14, verso 21, cuando Moisés levantó las manos sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase a través de un viento fuerte, dice que toda la noche comenzó a soplar y la parte del mar donde ellos debían cruzar se retuvieron las aguas y entonces se dividió como un camino así el mar para que pudieran pasar en tierra seca. Israel estaba encerrado en aquel día. Faraón venía a matarlos y se veía la columna de tierra que levantaban los caballos. A un lado estaba las montañas, ellos no podían huir a las montañas. Por el otro lado estaba el desierto. Entonces ellos no podían, no tenían forma de salvarse. Porque el faraón venía nuevamente, como viene la vida del hombre, para volverlo otra vez a la esclavitud. Ese es el ejemplo de cada uno de nosotros. Es decir, en cualquier momento de la vida nos encontramos en una encrucijada. Atrás viene el enemigo tras de nosotros para volvernos a la esclavitud. A la derecha no podemos irnos porque hay montañas de problemas y dificultades. A la izquierda está el desierto y entonces nosotros el único camino que tenemos es cruzar el Mar Rojo. Cuando Moisés le dijo a la gente, avancen, no había salida. Tenían que caminar al mar, posiblemente en la mente de muchos decían mejor es ahogarse que volver otra vez a la esclavitud. Así que el Señor le mandó a Moisés que alzara la vara y extendiera su mano sobre el mar, lo dividiera para que el pueblo pasara en tierra seca. Porque el Señor tenía en su mente abrir para ellos un camino nuevo. Que ellos tuvieran más bien en su mente que Dios es capaz de abrirnos un camino nuevo en medio de nuestra propia necesidad. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre comienza a quejarse, el hombre comienza a hablar, el hombre se busca muñecas, pero no mira para arriba que tiene la solución para hacernos cruzar en una montaña de dificultad o en un mar de incertidumbre. El pueblo y Moisés tendrían que confiar y obedecer a Dios. El pueblo tenía que marchar hacia adelante, tenía que cruzar el mar y Moisés tenía que dividir las aguas. Era algo milagroso. Así que la mano levantada y el fuerte viento que venía del oriente, se combinaron las dos cosas. El viento lo trajo Dios, Moisés levantó la mano y las dos cosas se combinaron. Y sucedió algo maravilloso, sucedió algo extraordinario. Por la vara y por el viento, el camino de escape se abrió. Por eso dice la Escritura que Dios tiene la salida, que junto con la prueba tiene la salida. Pero si nosotros no vemos la salida, aunque la puerta esté abierta, no vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de Naamán, el leproso de Siria? Tenía, dice, una esclava que le decía, si el Señor mi amo va a Israel, allá el profeta lo va a sanar. Y Naamán estaba lleno de lepra y no hacía caso. Y la chica que era su criada decía, si mi amo fuese a Israel, allá el profeta lo sanará. Hasta que decidió hacerle caso a la criada. Y fue ante el rey y le dijo, me dice mi criada que hay un profeta en Israel que puede sanarme. Porque era un comandante en jefe de los ejércitos de Siria, tan importante, querido por el pueblo, pero era leproso. Así que el rey de Siria le dio
cartas para que lleve al rey de Israel. Y se fue Naamán con muchas mudas de ropa, llevaba regalos para el rey de Siria y llegó hasta allá y el rey, en vez de decir es verdad, hay profeta aquí, comenzó a agarrarse la cabeza y dijo, este hombre viene a provocarnos. ¿Cómo quiere que yo lo sane? El hombre no estaba buscando al rey, estaba buscando ¿a quién? Al profeta. Entonces el profeta tuvo que decirle, mándamelo acá. Y cuando lo mandó, ni siquiera salió el profeta. Díganle que se sumerja 7 veces en el Jordán. Entonces, la mentalidad que tenía este hombre al venir al profeta, él pensaba que era un brujo, que era un mago, que era un exorcista, que iba a salir a gritos pronunciando sus encantamientos, y cuando se les dijo que se meta 7 veces en el Jordán, se ofendió, porque además ni siquiera salió el profeta. Le mandó recado, sumergiste 7 veces en el Jordán. Y con ese recado Naamán se enfureció y dijo, si yo me sumergiese en un río, o de sumergirse se trata, dijo, entonces me voy yo a sumergirme a los ríos de Damasco, que son mejores que este río. Es como si los mandaran a sumergirse aquí en el Ibare, que el agua es tan turbia. Entonces, con ese mensaje, el orgulloso comandante en jefe del ejército de Siria, Naamán, dijo no, volvámonos a nuestra tierra. Y los empleados, los siervos, le comenzaron a rogar diciendo, considere, mi señor, meterse al Jordán. Eso es algo sencillo, si usted va a sanar, hágalo. Hasta que lo convencieron a Naamán y sucedió el milagro. Y cuando ya se vio sano, después de salir, entraba al agua y salía igual, entraba al agua y salía igual, pero a la 7ª vez entró al agua y salió sano. El hombre estaba súper agradecido, que quiso dejarle regalos al profeta por el milagro. Pero Dios quería mostrarle a Naamán que el Dios de Israel, en primer lugar, era el Dios verdadero. Y que el rey de Siria, Rimón, el Dios de la tempestad, del trueno, de la lluvia, no tenía ningún poder. Así que cuando quiso regalarle lo que él había traído, los obsequios que él había traído al profeta, el profeta lo rechazó. Porque la gente con los profetas, con los videntes, los trata como a brujos. Y el vidente y el profeta que comienza a recibir cosas de los de gente, se siente obligado después a profetizarle. Pero no es lo correcto, porque los dones y el llamamiento son de Dios. No es correcto estar recibiendo regalos de la gente cuando la gente por una oración sana. No es correcto, porque el ser humano no es el que hace el milagro. El que hace el milagro es el Señor. Y al hacer el milagro es para que esa alma se convierta. ¿Están aquí? Otro ejemplo. Recuerden los 10 leprosos que fueron para ser sanados también por Jesús. Y después de esa sanidad, Dios le dice, o Jesús le dice, vayan a que los vea el profeta. Lucas capítulo 17, versos 11 y 14. Dice que mientras Jesús pasaba de Samaria a Galilea, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque esa era la obligación de un leproso, pararse lejos o anunciar y gritar inmundo, inmundo, para que la gente sana no se acercara a él.
Así que dice la Escritura en el verso 13 que ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a mostrarse al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Fíjese, ¿quién los sanó? ¿Pero qué tuvieron que hacer ellos? Ir, obedecer, ir. La vida de un leproso no era una vida fácil, porque para la mente judía un leproso estaba bajo el juicio de Dios. Además tenía que vivir fuera del campamento o de la comunidad, fuera de la ciudad, y estaban obligados, como dije antes, a gritar, a anunciar su condición de leproso con una campanita cuando alguien se acercara. Porque ellos, para que la gente no se acercara para la contaminación, ellos tenían que gritar: inmundo, 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 todo con el fin de evitar el contagio de la enfermedad de Hansen. Lo más seguro es que con el tiempo esta pobre gente perdía a su familia, perdía su trabajo. Por eso fue que acudieron a Jesús, tenían fe, creían en su poder, por eso gritaron pidiendo socorro. Y luego obedecieron a la voz del maestro de ir donde los sacerdotes, y cuando ellos se dieron la vuelta para ir, no estaban sanos. Pero cuando fueron, aconteció el milagro. Existen muchas cosas más, pero solo con estos podemos darnos cuenta que en las cosas de Dios siempre tenemos que hacer algo nosotros. La fe siempre requiere acción, aunque esa acción no signifique un principio de movimiento, sino una actitud espiritual correcta. El problema es que para muchos es que se mueven, pero se mueven en caminos equivocados. Porque como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el texto de Isaías 43:4 que leí al principio, se dan las pautas claras y necesarias para preparar camino para que venga la bendición de Dios. ¿Cómo se prepara el camino? Un camino se prepara nivelando el terreno y enderezando lo torcido. En nivelar el terreno tenemos que nivelar nuestro camino, porque el valle está alzado, el monte está alto, y el valle y el monte tiene que bajar, y lo áspero se tiene que allanar. Eso es en cuestión de carácter. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz que clama o proclama, y ni siquiera tenemos que identificar quién es el que habla, si es profeta, si es ángel, si es hombre, si es mujer. Fue en un camino desértico, en la soledad de su propio ser, que escuchó la voz para que se preparara el camino para que el rey pase por ahí. Los caminos necesitan ser allanados, los caminos necesitan ser limpiados, los caminos necesitan ser enderezados, porque la conciencia humana está como un desierto. La conciencia humana está torcida. Es por eso que la redención requiere de una preparación para que se pueda manifestar la gloria de Dios en esa vida. El ser humano, después de saborear los tragos más amargos, recién se acuerda de Dios. Cuando el ser humano está enfermo, cuando el ser humano tiene un cáncer, cuando el ser humano se quebra la pata, cuando el ser humano le da diabetes, cuando el ser humano tiene problemas cardíacos, se acuerda de Dios. Pero si no hay fe, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar?
Lo que tiene que entender que Dios es el único que puede enderezar lo torcido y devolverle su dignidad al hombre. Porque cuando Él entra en la vida, esa vida comienza a enderezarse, sea matrimonio, sea familia, sea negocio, sea tu vida personal, sea tu economía. ¿Por qué comienza a enderezarse? Porque estaban torcidos, porque habían tomado el camino equivocado. Y cuando vuelvas a estar con Dios, Él va a destruir todas las puertas que te han impedido disfrutar de las riquezas abundantes de su gloria. Cuando la gente escucha de riqueza, luego piensa en plata. Pero en realidad no hay mayor riqueza que Dios camine con vos todos los días de tu vida. Por eso es que cuando comienza a enderezarse tu vida, todo lo que antes te era imposible experimentar, vas a poderlo experimentar, pero de una manera diferente. ¿Y cómo pueden saber las personas que su camino está torcido? ¿Cómo? No hay que ser un genio para descubrir que han torcido su camino por las malas decisiones que han tomado. Y sabiéndolo, y siguen en esa vida, están mostrando una terquedad terrible. Porque no se dan cuenta que en su avance están caminando al borde de un precipicio. Cuando los hombres y las mujeres saben que no deben estar coqueteando con los hombres casados, entonces la mujer que se da cuenta por la palabra va a enderezar su camino. Pero si no lo endereza, va a ir al borde de un precipicio. ¿Cuántos jóvenes saben que la pornografía es pecado? ¿Cuántos? Y sin embargo, siguen mirando la pornografía los atrapa y cada vez se hace más fuerte porque se convierte en un vicio. Por eso son las violaciones de niños, de niñas. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo en un camino torcido. ¿Cuántos saben que las drogas destruyen la mente? Pero la mayoría de los jóvenes quiere experimentar, quiere probar, quiero probar. Dice, yo quiero probar. Pero ¿cuántos podrán decirle después de probar no más? Los padres han hecho lo mismo. Han caminado en caminos torcidos y no tienen moral para corregir en el principio. Porque la vida doble que llevan, esa vida llena de mentiras, esa vida llena de robos, de caminos torcidos, no quieren cambiarla. Y para estar en la fe tienen que enderezar lo torcido. Y entonces Dios los va a despertar para que puedan caminar en otra dimensión. Los que anhelan paz, los que anhelan armonía, los que quieren gozo, los que quieren un matrimonio estable, un buen trato, los beneficios de Dios, tienen que escuchar la voz de Dios que clama en el desierto. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Por eso es que si escuchas la voz de Dios, tu vida va a ser diferente. ¿Por qué si escuchas? Porque tienes que prestarle atención a esa voz. Porque Dios no va a venir en persona a tu vida, porque Él determinó desde la eternidad que escuchemos esa voz que grita en el desierto de la soledad de tu propio ser. Cada persona fue diseñada no para ser un derrotado, ni para vivir como esclavo del pecado, de la malicia, de la maldad. Fue creado para que experimente los tesoros y las riquezas de Dios. El camino torcido en el que viven muchos, les han dejado lastimados, les han dejado en miseria, con deudas, problemas, pleitos, heridas, marcas y mucho dolor.
Pero Dios quiere enderezar los caminos torcidos de la vida, porque está en sus planes, estaba en sus planes antes que naciera, sin importar lo que te haya acontecido. El rato que decidas seguir a Jesús, las puertas estarán abiertas para tu bendición. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.